Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las entrevistas de Punto Final acá en el canal de YouTube de El Diario. Hoy me encuentro con Sebastián Duarte, biólogo, más conocido en los mundos académicos como el Ranaesca. Sebastián, bienvenido a estas entrevistas del diario. Muchas gracias. Bueno, hoy acá en la Carder, desde donde nos encontramos, se hicieron varias presentaciones. Una son los avances del proyecto en anfibios que tienen la Carder en conjunto con el Liceo Taller San Miguel en cuanto a los anfibios del humedal. Y para eso es que tenemos a Sebastián, porque hay una protagonista muy especial entre los anfibios y se llama la ranita rubia. Correcto. Bueno, Sebastián, entonces hablemos de la ranita. ¿Hace cuánto se dieron cuenta de la presencia o de la importancia de este anfibio para Risaralda? Ok. Bueno, digamos que esta ranita es súper particular, ¿sí? Porque hay varias cosas. Primero, es una rana venenosa. Entonces, ya cuando hablamos de una rana venenosa es como que genere un impacto. Y hay otras características que son demasiado carismáticas, es decir, son muy coloridas, son muy bonitas. Nosotros aquí en la corporación estamos trabajando en el programa de conservación de especies amenazadas y además de todas estas características, esta es una especie amenazada. Está en una categoría de vulnerable, es decir, tiene una categoría importante de conservación, o sea, hay que cuidarla. Entonces, empezamos a ver que esta ranita está en la zona urbana de Pereira, entonces fue mucho más preocupante porque está en zonas donde usualmente ya no hay bosques y empezamos a darnos cuenta que estaba en ciertos colegios y por cosas de la vida empezamos a andar por los colegios como semi urbanos de Risaralda y empezamos a ver que en esos colegios estaba la ranita. Pero particularmente ahora, digamos que hay un interés de los mismos niños para el cuidado de esta rana. Entonces, digamos que ha sido un proceso también bonito, porque no solo ha sido la corporación, sino también la comunidad, los niños en este caso, que están interesados en la conservación de la ranita. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que contarle a las personas. Es muy pequeñita, dijeron en la rueda de prensa. O sea, digamos, hasta por accidente uno la puede pisar. Correcto, sí. Sí, la ranita mide de unos 1.5 a 2 centímetros. Es una cosa diminuta. Eso, 2 centímetros es lo que más alcanza. Sí, 2 centímetros es lo que más alcanza. Exacto. Y bueno, y digamos que nos han enseñado la cultura, pues en el voz a voz, que en la naturaleza lo que sea rojo y negro es venenoso. Ajá. Entonces por eso pues vamos a ir a matarla, pero no lo debemos hacer. Exacto. Bueno, entonces sí, digamos que hay algo que se llama posematismo, de hecho, y es como esa señal de color que genera una advertencia. ¿Listo? Entonces va acompañada de ese color, pero acompañada de un veneno o algo que sea como desagradable. Entonces, claro, cuando hablamos de venenosos, por eso lo decía, la gente piensa, no, o sea, si yo la toco me voy a morir. Y resulta que no. Resulta que estas ranas son venenosas para sus depredadores. Ellos se cuidan de sus depredadores, pero nosotros no somos depredadores de las ranas. Entonces, digamos que el veneno, la concentración de veneno que tienen estas ranitas no hace nada a los humanos. Entonces, por ese lado podemos estar muy tranquilos. Al contrario, si nosotros llegamos a tocar con las manos a este tipo de ranitas, les estamos generando es un daño a ellas, ¿sí? Porque ellas respiran por la piel. Entonces es como que tuvieran sus, llamémoslo de esta forma, como sus pulmones desnudos, ¿sí? Entonces es más el daño que le podemos hacer a ellas que el que nos hacen a nosotros. Realmente no. Bueno, ¿y ella a quién se come? O sea, ella, ¿cuál es su función en esa preservación del ecosistema? Ok, bueno, digamos que hay como dos roles importantes y es sobre todo de presa depredador. Entonces hablemos primero de lo que ellas se alimentan. Entonces pensemos que es una rana muy chiquita, ¿sí? Y hay algo interesante con las ranas venenosas y es que las ranas no producen su veneno, sino que lo secuestran. Es decir, de la dieta de lo que ellas se alimentan, es lo que por ellos pueden producir ese veneno. Entonces, usualmente esas ranitas se alimentan de ácaros y de hormigas, ¿sí? Entonces, es por ese lado. Entonces, también son controladores, pero también son, a pesar de que son ranas venenosas, uno diría, no, nadie se la come, pero resulta que hay otros animales que no les hace nada el veneno. Entonces también es alimento, por ejemplo, de zarigüeyas, ¿sí? De algunas serpientes, de algunas aves. Entonces digamos que también es alimento de otras especies y también puede ser controlador de plagas. Las plagas son precisamente las hormigas y los ácaros. Exacto.
Pero estas hormigas y estos ácaros, los de la casa o hormigas y ácaros del medio ambiente que le Del hacen medio daño. ambiente, exacto, o sea, son del medio ambiente. O sea, ella Ya. es lo que obtiene de su hábitat. Bueno, y ahora sí, ¿quién lo puso rana esto? Bueno, resulta que fue súper particular porque el acercamiento con los niños fue súper especial porque ellos simplemente dijeron, ah, mira, tenemos ranas allá, pero no sabían qué ranas eran. Entonces se acercaron a la corporación y digamos que fuimos nosotros, hicimos una capacitación, les mostramos los sonidos, todas las ranas, eso fue súper maravilloso. Y digamos que continuamos ese proceso de capacitación con los niños. Resulta que ellos empezaron a pensar como nosotros consideramos a Sebastián como el maestro. Entonces, no, ¿cómo le decimos? El maestro Sebastián o el maestro Rana. Entonces, como con esas cosas, los niños dijeron, vamos a juntar maestro y Rana. Entonces quedó Ranaestro. Y ya, y digamos que ese fue como el origen del... Pero entonces ahora ya, la ranita y el ranaestro quedaron en la cartilla. Exacto. Cuéntenos acerca y por favor muéstrémosle a las Bueno, personas. esta cartilla, digamos, fue un producto que generaron los niños, o sea, todo lo que hay acá es de los niños y es un cuento, o sea, digamos, es una historia de los niños en campo, eh, en el humedal, en su humedal, que es el humedal de Anapure, buscando ranas. Entonces, cada uno tiene un personaje, digamos, cada uno tiene un nombre muy particular y en la historieta se cuenta cómo Rana esto los acompaña y les enseña sobre ranas. Entonces es muy lindo esto porque les confieso que yo hice capacitaciones con los niños, pero jamás fui a campo con ellos. O sea, yo nunca no he tenido la oportunidad de ir al humedal con ellos. Pero con todas las cosas que nosotros les enseñamos, ellos plasmaron toda una historieta y se imaginaron todo un recorrido con toda esa información que les había dado. O sea, ellos hablan específicamente de qué hacen las ranas, de qué comen en la historia, y son cosas que se les enseñó, pero que se les quedó, y con todo eso montaron una historia. Entonces, realmente es un producto muy bonito. Yo cuando lo vi, yo me quedé maravillado porque yo dije, ¿cómo aterrizan un conocimiento y lo llevan a una historieta? Y es la mejor forma de educar a los niños. Correcto, sí. Bueno, porque también en ellos es donde están los futuros biólogos. Ellos van a hacer su relevo generacional. Sí. Bueno, Ranaestro, lo último para decirle a las personas que nos ven a través del canal de YouTube, recomendaciones, no sé, ambientales. Ya lo último para darle cierre la entrevista. Ok, bueno. Quisiera dar como un tema general para que todos nos contextualicemos un poquito de los anfibios. Y es que sí, muchas veces se han como satanizado. Usualmente pensamos que las ranas son esos sapos rugosos que vemos por ahí y no. Risaralda es un territorio muy diverso en términos de anfibios. Tenemos 130 especies, que son un montón, y el 30-40% están amenazadas. Entonces es de especial interés, y el 20% son endémicas, es decir, son especies que solo están en el territorio risaraldense. Entonces hay que tener en cuenta que es un patrimonio que tenemos aquí en el departamento y que todos lo podemos cuidar. Entonces, con cosas muy básicas como, por ejemplo, evitar la tala, cuando visitamos las áreas protegidas, sobre todo, eh, lavar nuestro calzado, ¿sí? ¿Por qué? O sea, uno dice, pero no necesito lavar mi calzado para entrar. Resulta que sí, porque como hay gente que va de un lugar a otro, hay un hongo que mata a las ranas. Y es un hongo silencioso, entonces a veces podemos llevar esporas en los zapatos, vamos a las áreas protegidas y estamos metiendo, digamos, esas esporas allá. Y muchas de las especies de anfibios están extintas por ese hongo. Entonces es una enfermedad silenciosa que ya muchas especies no la hemos vuelto a ver por causa de ese hongo y desconocemos su origen. Entonces es importante como sobre todo eso, que es una acción que podemos hacer nosotros desde casa cuando visitamos los bosques, las áreas protegidas del departamento. Bueno, súper importante esa información. Le agradezco mucho esta explicación y pues la presencia acá en las entrevistas de Punto Final. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar pendientes del contenido del canal de YouTube del Diario de Lotu.